Pues muy buenas, pues venimos por fin con la super píldora que estábamos esperando, un poco esa de profundidad acerca de variables. Y lo he tenido que partir en varias porque, como sabéis, es una funcionalidad esta que ha incluido Figma un poco más compleja de lo habitual. Así que hoy vamos a ver la primera y es la que tiene que ver con variables de color. Creo que no me he dejado nada, vamos a hablar de un montón de cosas, vamos a hablar de recomendaciones, cuándo usarlas, cuándo no, cuándo seguir con estilos, cómo hacer ese tipo de nuevos sistemas llamados multidimensionales, Tokens Studio. Bueno, creo que no me he dejado nada. Si me he dejado algo, me lo contáis. Pero venga, vamos a ver qué os parece toda esta serie de novedades y de aplicaciones que tiene la funcionalidad de Figma. Venga, vamos a verlo. Venga, pues vamos con todo este contenido que he preparado, que espero que sirva para entender las variables de color específicamente de Figma y que no tengáis dudas o las menos posibles, ¿no? Ahora a la hora de incorporarlas, ya sea pues durante el verano o a la vuelta de él. Venga, pues mirad, voy a hablar de tokens y variables, porque como sabéis, veníamos del concepto, y seguimos estando, ¿no?, en el concepto de tokens, pero Figma ha incorporado variable, pues habrá que ver cuáles son un poco esas diferencias que le hacen tener un nombre diferente. También vamos a hablar de pros y contras. Me habéis preguntado muchísimo, ¿no?, por cuándo usar estilos, cuándo no pasarnos a variables. Pues también os diré un poco mi opinión. Hablaremos del concepto de alias, de fundamentos generales, collections, modos, qué nombres usar, incluso para nuestras variables, incluso para nuestras colecciones y nuestros grupos y demás. Algún ejemplo, en concreto uno muy básico para que todo el mundo entienda perfectamente lo que son las variables, y otro un poquito más complejo, que yo creo que es un concepto que todavía no se ha visto mucho, sobre todo pues a lo mejor en tutoriales y demás, que es el multidimensional, cómo hacer que nuestro sistema de diseño, nuestros diseños, pues puedan albergar dentro por decisiones ya sean de modo, como de marca, como de idioma, de espacios, o sea, una cosa un poquito especial. También hablaremos de librerías remotas. Pues sabéis que esto a los equipos os está importando mucho, es decir, qué pasa cuando nos pasamos a variables, se rompe todo, ¿no? El handoff con desarrollo. Un poquito de Tokens Studio, ¿vale? Porque también sabéis que Tokens Studio sigue siendo a día de hoy la versión más futurista que tenemos de trabajar con variables, y creo que es interesante ver cómo se ha reciclado, reformado para poder seguir siendo todavía más potente que Figma, mucho más. Y una parte final de plugins, donde también hablaremos un poco de lo que será, pues eso, las pequeñas ya funcionalidades que empieza a haber para la herramienta. Por supuesto, unas conclusiones de uso finales, que serán un poco con lo que termine esta sesión. Así que venga, ya veis que tenemos bastante temas, lo pondré por capítulos, así que podréis ir saltando. Venga, vamos. Venga, pues lo primero de todo es dejar claro por qué de repente Figma ha cambiado ese nombre que traíamos de estos años atrás de token, ¿no? De lo que era pues esa nueva palabra que habíamos incorporado a nuestras decisiones de diseño, y ha decidido optar por la palabra variable. Bueno, como sabéis, en el fondo son un poco lo mismo. Lo único es que la variable pues tiene como un concepto más genérico, es decir, la vamos a poder usar, por ejemplo, en prototipado, y además no nos concentra solo en que sean decisiones para nuestro sistema de diseño, con lo cual creo que es por ahí por donde viene esa decisión bastante bien traída, que es la de no usar la palabra token. De todas maneras, no olvidéis que al final son un poco el concepto igual, ¿no? Un nombre simbólico al que se le asocia según el contexto un valor. Así que encima ahora tendremos la oportunidad de poder usarlos para valores de color, para valores de tamaño, para valores de texto incluso. Entonces creo que ahí es donde tiene más sentido que se haya acabado incorporando el concepto de variable. Aún así, no olvidéis que el simbolito con el que vamos a interactuar es ese que veis aquí abajo, es esta zona inferior, que son los dos iconos inspirados en ese logo del grupo de la comunidad de Design Token, que también tenéis que seguir atentos porque están trabajando en bastantes sobre todo lo que tiene que ver con usar o poder acabar teniendo un documento o un archivo agnóstico para compartir todos estos tokens variables que estamos empezando a usar también los diseñadores, ¿vale? Así que bueno, ahí lo dejo para no ir tampoco más lento de la cuenta. Un valor es lo que almacena una variable, sin embargo, un design token además tiene esa función de unirse a ese lenguaje común con desarrollo, con lo cual uno estaría como más enfocado, obviamente, al concepto de foundation y de lo que serían decisiones de diseño de un equipo, y en el caso de las variables pues pueden utilizarse para cualquier, digamos, automatización que queráis realizar. Así que esa es un poco la diferencia, ese contexto que les cambia. Por cierto, encima tenemos cuatro. En este caso tenemos color, que son las que vamos a ver hoy. Tenemos numéricos, que nos van a permitir pues eso, utilizarlo para pues desde espaciadores a tamaños de más width o min height o lo que queráis. También vamos a usar strings, es decir, que vamos a poder incluir textos, aunque no es solo para eso, no es para intentar montar algún tema de internacionalización o localización, sino que también se va a poder utilizar, como hemos visto en la píldora anterior,
pues para poder hacer intercambio de, por ejemplo, de variantes, ¿no? Que es una cosa muy interesante. Y por último, los booleanos, que sabéis que son esos que admiten el valor de true o false y que nos van a permitir pues mostrar imágenes o iconos o no mostrarlas, y que también aquí veremos hoy en el pequeño ejemplo de sistema multidimensional que he montado, ¿vale? Venga, el color, ¿dónde se añade? ¿Dónde están? ¿Dónde podemos empezar a interactuar con estas variables de color? Bueno, creo que todo el mundo habrá toqueteado ya, pero si os fijáis, aquí arriba a la derecha aparece esta nueva opción separada de Local Styles, como veis, que se llama Local Variables, y cuando la activáis, ahí dentro tenéis esta ventana flotante en la que, como podéis ver, yo ya he creado una pequeña variable. Digo pequeña porque solo es una y está en una colección única, que ahora explicaremos cada una de esas partes que supone, pero que sepáis que aquí es donde tenéis que venir, le dais a color y automáticamente así es como se generan las variables. Para borrarlas, ahí está, y como podéis ver, todo muy sencillo, así que el primer contacto con las variables no debería ser especialmente complicado. ¿Qué más tenemos en las variables? Bueno, pues que están formadas, como habéis visto, de un valor, que sería, en este caso, el color que queréis usar, y de un nombre, de una nomenclatura muy importante, porque ahora después hablaremos de que esa nomenclatura, el nombre que le ponéis, puede ser desde un nombre global, menos, o sea, más estético, a un nombre, como podéis ver aquí, que yo he usado text primary, que podría ser ya algo más semántico y enfocado a función. Así que de eso hablaremos ahora en un rato en la explicación de lo que es color global, color específico, pero que sepáis que tenemos dos columnas a las que podremos añadir después también alguna otra columna más enfocada a lo que sería el modo. Ya veremos eso también qué es. ¿Y qué más tenemos por aquí? Pues para cerrar, que ya que vamos a empezar a ponerle nombres a las cosas y que es algo que veníamos ya haciendo meses y años atrás, pues esta es una parte que me gustaría también un poco aquí dejar claro en esta pequeña píldora. Y es que, por favor, coged un Excel, coged un Airtable, coged una herramienta en la que se pueda escribir antes de venir a diseñar, que creo que eso es lo que ha cambiado todo este mundo de las variables. Tenemos que primero un poco organizarnos y después ya venir aquí a crear. Y ahí veis que os recomiendo que mejor que vuestras variables empiecen con una letra, por favor. No uséis símbolos especiales, no es lo normal. Sí que la usan nuestros compañeros de desarrollo, pero nosotros creo que sería mejor no usar ningún tipo de elemento o, pues eso, carácter raro. No uséis espacios, ¿vale? Acostumbraros a usar un poco lo que es el case de Snake, el de usar un poco lo que sería guión bajo o el guión medio, si os gusta más, y también utilizar nombres, pues eso, autoexplicativos, un poco significativos. No olvidéis que estamos ahora y así ante la necesidad de utilizar lo que serían nomenclaturas específicas, y ahí el nombre va a ayudar mucho a nuestros compañeros a poder utilizarlo. Así que, como podéis ver, tokens versus variables, todo claro, seguimos. Seguimos profundizando y vamos con lo que más seguramente os trae de cabeza, y es saber qué diferencia hay entre estilos y variables. Bueno, como podéis ver, la primera es visual. Aquí tenéis dos pantallas que ahora las vamos a ir viendo durante toda la píldora, pero veis que las variables son o tienen un icono cuadrado para representar el color, y lo que sería los estilos tienen ese círculo, es decir, que continúan con esa forma que tenían original. Como podéis ver, a la hora de diferenciarlos será tan sencillo como fijarse en la forma, aunque como aparecen juntos no creáis que va a ser tan fácil, así que luego daré algunos consejos, como ponerle nombres a las colecciones con algún tipo de símbolo, cosas así, porque como podéis ver, si no se fija uno, no va a ser fácil, pues eso, va a ser bastante fácil equivocarse. Bueno, ahí lo dejo, ¿vale? Ya iremos viendo cositas aquí durante el resto de la sesión. Pero bueno, por explicar un poquito también las pequeñas diferencias que ya hay, aunque ahora las vamos a ver en una tabla comparativa, que sepáis que hemos dicho antes que las variables almacenan un valor solo, con lo cual eso va a significar que no vais a poder almacenar, por ejemplo, todavía degradados. Es una de las limitaciones que tiene. Es decir, que si venís, como habíamos visto antes, a nuestras variables, dentro de la opción de edición que tenéis, no vais a poder, aunque nos sale el color picker habitual, no tenéis la opción de poder utilizar lo que serían, pues eso, degradados. Tampoco vais a poder usar los modos de fusión, pero sí tenéis la opción de lo que sería transparencias. Eso sí que está todavía o ya implementado en lo que serían variables. Así que ahí tenéis una pequeña ya diferencia, por si la queréis marcar, que es que las variables no admiten valores compuestos o valores complejos, ¿vale? Así que ahí lo tenéis. ¿Qué más? Bueno, pues aquí he hecho una pequeña tabla. Yo creo que es bastante fácil de que lo veamos así, aunque luego vamos a profundizar en ejemplos. Pero bueno, ahí os dejo, mirad. Estilos de color. ¿Admiten modos de color? Es decir, hexadecimal, RGB, sí. Variables de color, también. Así que en eso ninguna diferencia. Cuidado, aquí ya viene lo que comentaba, valores compuestos. Si vais a tener que incluir un degradado o algún tipo de, por ejemplo, sombras, no permite todavía
ese tipo de valor. Tampoco admitirá, que eso tiene que ver también con lo que eran los rellenos que usábamos hasta ahora, tampoco admite ni imágenes ni vídeos, es decir, que tendréis que seguir utilizando estilos para eso. Y tampoco, como decía, ni degradados ni modos de fusión. La transparencia, sí, así que en ese aspecto ningún problema. Y cuidado, estábamos acostumbrados, si veníais trabajando desde hace tiempo con Figma, a poder intercambiar librerías de estilos y de componentes con la opción de Swap Libraries, pues que sepáis que las variables no se pueden intercambiar, así que ahí tenemos un stopper, porque si estáis usando Swap Libraries, las variables no se podrán intercambiar entre las librerías, con lo cual ahí un poco pega que tiene las variables. Por cierto, si lo que queréis es hacer un modo dark o un modo light o un modo alto contraste, accesibilidad además, que sepáis que hasta ahora lo teníamos que cubrir con plugins como Token Studio, con Zimmer, con librerías de Swap Libraries, que sepáis que creo que ahora sí que esta es la opción definitiva y, como luego comentaré, una de las decisiones para poder pasaros a variables si estáis trabajando en ese aspecto. Igual que si estabais haciendo un trabajo de duplicación de estilos para poder aplicar a vuestros componentes y demás, pues diferentes colores pero con función diferente, pues que sepáis que ahí aparecen los alias que ahora explicaremos y que pues hacen clarísimo que os tengáis que pasar a variables, porque es una manera fundamental para poder hacer eso de una manera súper ágil. Por cierto, si lo que trabajáis es con librerías, no queréis que se compartan ciertas partes y demás, el momento librerías no ha cambiado, es decir, que sigue siendo exactamente igual, y también las descripciones del color y demás, eso no cambia. Sí que es verdad que ha aparecido un nuevo concepto, que es este que veis aquí abajo, que pongo scoping y que también veremos ahora, y que tiene que ver con restricciones de uso. Mientras los estilos se pueden aplicar allá donde aparezca esa función de color, de fill o demás, que sepáis que ahora tendremos la opción de poder restringir ese color aplicándose pues solo a los casos que lo necesite, por ejemplo un borde o lo que sea. Así que en ese aspecto, ¿vale? Habría que usar variables. Y dos cositas más, que en una también seguirá siendo más recomendable que os quedéis en estilos, y es que si estáis usando muchos plugins para hacer linting, es decir, revisión de estilos, si os gusta mucho trabajar con plugins de automatización para crear pues vuestros sistemas de diseño, pues cambiar de manera masiva el color, pues todo ese tipo de cosas, como imaginaréis, no está todavía disponible en variables de color. Y además, si estáis haciendo algún plugin como Specs y este tipo de cosas para hacer anatomías, que sepáis que ahí también se está implementando, pero como opción de pago, igual que le pasa a Tokens Studio, ¿vale? Que luego veremos. Tokens Studio es el mejor plugin que tenemos para controlar variables o tokens, y que sepáis que en la versión de pago sí que tiene bastantes opciones interesantes y, bueno, pues para poder sincronizar variables. Si no, pues la verdad es que se queda un poco ahí como hasta ahora estaba siendo usado. Así que ya veis, esta sería un poco nuestra lista. Como veis, bastante empatada, ¿eh? Yo no sabría deciros todavía hasta que acabe el vídeo, así os quedáis con cuál me quedaría. Desde luego dependerá muy mucho de vuestro trabajo con el equipo, así que echadle una revisión a todo esto y decidís. Y ahora vamos con el concepto de alias, como veis, el punto 4 del vídeo, el concepto de alias. Ya sabéis que los que veníais trabajando con sistemas de diseño, era muy habitual en los últimos tiempos que el color, por ejemplo, Purple 500 o Red 400, pues tuviera que ser aplicado en varios usos diferentes de vuestro sistema, en un botón, en un fondo, en un borde. ¿Y qué ocurría? Que muchas veces eso os obligaba a recordar, obviamente, dónde iba ese color, o si teníais que hacerlo por estilos, a duplicarlo, con lo cual luego era un problema tener que actualizar pues 7 colores dependientes de ese Red 400 o de ese Purple 500. Así que aquí viene el concepto de alias, súper interesante, y que si no habéis usado hasta ahora, pues tenéis que usarlo ya. Este dibujo los he extraído de la fantástica documentación que tiene Figma. Bueno, fantástica digo entre comillas, porque sabéis que va un poco tarde siempre, pero que sepáis que esta semana han incorporado un pequeño tutorial acerca de cómo diferenciar entre variables y estilos, y de aquí he extraído esta imagen que veis. Y bueno, creo que es bastante interesante. Las variables permiten ser trabajadas como variables solas y también como cambiadoras, por ejemplo, o enganchadas a estilos. Eso es un punto muy interesante, porque va a significar que vais a poder tener estilos que están conectados a, por ejemplo, una variable padre, una variable madre. Eso es interesante. Sin embargo, los estilos son ellos solos, y es verdad que nos admiten, como hemos dicho durante todo este vídeo, valores compuestos, pero no podemos actualizarlos de manera masiva si son, por ejemplo, lo que llamaríamos instancias de ese color. Así que ese punto también muy importante. Pero ahora veremos lo que es un alias, porque
Todo esto de los alias, si no estáis tan puestos, viene porque llevamos, como decía, en los sistemas de tiempo usando al estilo desarrollo, pues variables dependientes de otro valor. Quiero decir que en este caso toda la vida hemos tenido nuestros hexadecimales o modelos en RGB, pues valores de rojo, verde y azul, y desde hace un tiempo teníamos como varios niveles, en concreto generalmente tres: el valor de token global o de variable global, las variables alias, que se dividían generalmente en dos, la de nivel 2 y la de nivel componente, es decir, ya mucho más específica, para poder ir, como veis aquí, no solo a una función de fondo, sino a una función de fondo de botón primario, como veis aquí, ¿vale? Básicamente, todo esto es porque el diseño actualmente de interfaz pues, se ha complejizado, es decir, que ya tenemos elementos, como veis aquí, que tienen, por ejemplo, pues esta casuística, ¿no? Que es la de tener diferentes aplicaciones de lo que son pues, sus colores pues, a zonas concretas de ese botón, con lo cual ahí es donde tendría mucho sentido el concepto de alias, es decir, es un color dependiente de un, digamos, color global, pero que permite, como vais a ver aquí, pues cambios de una manera muy sencilla. Mirad, me voy a aprovechar también de esta pequeña animación de Figma. Mirad, a ver si aquí me arranca esta pequeña animación. La he extraído también de la documentación de Figma y vais a ver un poco el concepto de lo que sería, aquí veis los tres niveles, ¿no? De lo que sería, he dicho, variables de token de Figma. Es decir, que tenéis el color global y veis cómo se puede aplicar a través de diferentes niveles, y el cambio en uno de ellos pues produce esa especificidad de una manera pues mucho más sencilla. Si no os he entendido muy bien, esto me diréis, ¿y para qué vale? Pues porque a veces queremos, una vez que ya tenemos aplicado todo esto, queremos de alguna manera pues segmentar o partir o cambiar alguna parte concreta, con lo cual con este tipo de opción, le voy a dar aquí también para que veáis la imagencita, pues tendríamos, gracias a los alias, pues la posibilidad de ser como pues mucho más capaces de poder llegar a cualquier bridge. Aquí incorporamos un color nuevo y, como veis, podemos solo afectar algunas partes de ese componente. Yo os digo ahora mismo lo que es un alias para que lo veáis, pero vamos, que básicamente es esto: cómo vamos a poder trabajar nuestros componentes de una manera mucho más específica en cuanto a lo que son su aplicación de colores. Esto antes, recordad que lo hacíamos a través pues, de una única, digamos, variable, perdón, que es el estilo, ¿no? Y que sepáis que el alias es muy fácil. Mirad, los alias son básicamente esto. Yo voy a hacer aquí una forma sencilla a la que le vamos a aplicar, si queréis, que así también os enseño a aplicar variables. Mirad, aquí tengo esta variable, ahí la veis, ¿vale? Y esta es una variable que habíamos creado desde el principio y que era esta que teníamos aquí arriba. Bueno, pues ahora yo podría crear, por ejemplo, una nueva variable que se llame background, ¿vale? Por ejemplo, primary, ¿vale? Y como veis, en lugar de usar un color directo, yo lo que haría es venir a librería y elegir esa variable como uso de lo que es ese tipo de color. Y como veis, pues ahora mismo tendríamos aplicado, si os fijáis, a este elemento le tendríamos aplicado el red. Pero, por ejemplo, yo podría crear un nuevo elemento, como vais a ver aquí, y a este aplicarle el segundo de los elementos que veis aquí, el background primary. Y como veis, tendríamos uno asociado a lo que sería el color base o el color más estético, y otro, el que más se usaría seguramente para todo lo que es la aplicación a sistema de diseño, aplicado a esa variable. ¿Qué ocurriría? Que si cambiáramos el color base, se modificaría los dos. El color alias no es otra cosa que una instancia de un color principal al que está asociado. Y bueno, aquí veis que salen los dos juntos, con lo cual es un poco difícil de controlar, pero que sepáis que, como veremos luego, pues se pueden hacer grupos, y eso significaría que podríamos hacer grupo para poder hacer aquí global, aunque eso es mejor quizá hacerlo con colecciones, pero que sepáis que Figma nos va a permitir, como veis aquí, pues crear grupos para, por ejemplo, hacer esto que acabo de hacer yo aquí, que sería pues diferencias de semántico color, y como veis ahora, al aplicarlo, sí que aparecerían convenientemente separados, ¿vale? Esto es súper importante, como veremos, que añadáis tanto a las colecciones como a los modos como a los grupos nombres claves para poder asociarlos y sobre todo reconocerlos a la hora de aplicarlos con mucho más precisión, ¿vale? Bueno, pues ya habéis visto lo que es un alias. Un alias es una instancia de un color, en este caso color, porque estamos viendo color aquí hoy, pero que sepáis que nos va a permitir tener, como veremos ahora después, una lista de colores estéticos asociados a colores semánticos sin ningún tipo además de limitación, con lo cual eso va a permitir, pues eso, un mayor control de todos nuestros componentes, sobre todo en escalabilidad a futuro, es decir, en cambios futuros. Así que ya habéis visto que el tema de los alias no es nada complicado,
Y bueno, pues vamos a seguir trabajando en esta dirección para que veáis ahora cómo se puede aplicar en casos más complejos. Bueno, como veis, sí que es verdad que la herramienta se ha complejizado un poco, sobre todo porque ahora además todo esto que estamos viendo, ¿no? De las variables, las alias y demás, pues se aplican en varios diferentes aspectos y partes del programa. Es decir, que aunque lo vamos a ver ahora después, pero no olvidéis que las variables se van a poder aplicar a la página entera, como veis aquí en este pequeño en esta pequeña pantalla. Vais a ver también que se van a poder aplicar a capas y por supuesto van a aparecer marcadas, una vez que estén aplicadas, pues van a estar también marcados en esas colecciones en lo que serían los frames. Como podéis ver también además, en este caso estamos en color, van a aparecer pues en todas esas zonas de relleno que teníamos, y es verdad que si fueran, como veremos en las siguientes píldoras, pues tienen que ver con medidas, pues aparecerán en cada uno de esos campos en los que puedan ser aplicados. Así que, como podéis ver, muy atentos a esos pequeños iconos que han aparecido en la herramienta, porque desde ahí es donde tendremos que aplicar en muchos casos el tema de las variables. Pero mientras tanto, también quería deciros que han aparecido un montón de conceptos nuevos. Variable ya lo teníamos claro, ¿vale? Almacenamiento de valores, ese no hay ningún problema. Alias, acabamos de verlo también, que es muy fácil. Es decir, un elemento, una variable que hace referencia a otra, con lo cual cuando la otra se actualiza, pues también se actualiza esa, y muy interesante para valores dependientes, sobre todo en casos específicos, como hemos dicho en la parte justamente anterior. Y bueno, pero aparecen cosas nuevas. Por ejemplo, las colecciones. Vamos a ver qué son las collections, qué son las colecciones, porque es una manera que tendremos de almacenar no solo modos, que ahora veréis, no solo las variables, así de la manera, sino modos y además también grupos. Es decir, que es como una especie de cajón bastante grande de set en el que podemos incorporar diferentes tipos de decisiones de diseño, ya sean variables de texto o de cualquier otro tipo, también de color, obviamente, y numéricas. Así que vamos a ver ese concepto de colección, cómo funciona para que lo tengáis súper claro. Mirad, yo he montado aquí un pequeño esquema que creo que servirá para entender lo que es una colección. Una colección es una colección de, digamos, de variables, pero que están organizadas primero en modos, por eso veis esos 4 bloques. ¿Y por qué digo 4? Porque sabéis que si estáis usando la versión free o gratis, solo tenéis un modo, con lo cual no vais a poder hacer ninguno de esos otros 3. Es decir, es una de las limitaciones que tiene Figma para que paguéis. Sin embargo, si tenéis el plan Pro o el plan Org, tenéis como límite estos 4 que veis. 4 por colección, que quede claro, ¿vale? Si tenéis, eso no hay límite, tenéis 10 colecciones, podéis tener 40, en este caso, modos, pero cada uno dentro de su colección, que eso también veréis que tiene su inconveniente, sobre todo para hacer cosas más complejas. Pero que sepáis que con 4 podemos montar ejemplo de modo, marca 1, marca 2, marca 3, o más ejemplo básico, modo dark, modo light, modo alto contraste, modo tal, ¿no? Y como veis, luego dentro de esos modos tenemos grupos, que es la capacidad que tenemos de agrupar las propias variables, es decir, para que sean más fácilmente consumibles. Si tenemos color, pues podemos hacer red, orange, neutrals, o podemos hacer todas las diferentes especificaciones que queráis, pues para botón, para input, para lo que sea. También tenéis la posibilidad de agrupar, por un lado las de color, por otro lado las de las numéricas, por otro lado las de texto. Como podéis ver, esto de usar collections, modos o grupos ya va a depender mucho de lo que queráis lograr. Ahora os daré algunos ejemplos de que se puede normalmente organizar de una manera u otra, pero que sepáis que quería que vierais claro que esto es la anatomía de una colección. Es decir, cada colección admite 4. Se me olvidó decir que en el Enterprise, el plan más caro de Figma, estamos hablando de 40 modos los que puede tener cada colección, pero en el resto estamos limitados a 4, como podéis ver aquí. Así que colecciones, y básicamente, si lo queréis llevar a la vida real, una colección es básicamente este pequeño cajón que tenéis aquí, que podéis crear tantas como queráis, ¿veis? Se le puede poner el nombre que queráis, imaginaos tokens o lo que queráis, y automáticamente vais creando cajones entre los que intercambiar todo ese almacenamiento de vuestras variables, ¿vale? También, como podéis ver, se pueden renombrar y se pueden también, obviamente, pues borrar. Una cosa muy importante, se ordenan por alfabético, así que si vais a querer, como luego os diré, organizarla, pues habrá que ponerles por delante pues numérico 1 o punto 2, punto algo así, ¿vale? Para que lo tengáis organizado. No se pueden mover manualmente para organizarlas, eso es un punto mejorable. Así que bueno, collection, ya sabéis, una manera de cajones que, como veréis después cuando hablemos de multidimensionales, de sistemas de diseño multidimensionales, pues nos va a permitir en una guardar pues los idiomas, en otra guardar, por ejemplo, la marca 1, en otro guardar la marca 2, ahora lo veremos, ¿vale? Venga, eso yo creo que está más o menos claro, lo que son
las colecciones. Vamos con otro concepto también súper importante, que es el concepto, bueno, aquí os decía, este es el concepto de colección que os voy a explicar luego después, que este sería el concepto de multidimensional, que me habéis preguntado muchos acerca de a qué me refiero con esto. Pues mirar, podríamos tener, esto está inspirado también un poco, lo digo, en todo el trabajazo que están haciendo la gente de Tokens Studio, Jan6, y que sepáis que, bueno, ellos ya hablaban de ese concepto de multidimensional, que es el de la derecha, y que sepáis que es totalmente trasladable, comillas, comillas, al mundo de las variables de Figma. Es decir, tener una marca 1, una marca 2 específico y luego trabajar con modos, idiomas, incluso con otro tipo de opciones como pueden ser booleanas, imagen sí o imagen no. Esto, si os quedáis, en un momentito os lo detallo totalmente, ¿vale? Y que sepáis que he dicho que las colecciones, los modos, los grupos, pues son posibles el darles diferentes funcionalidades a nivel de lo que incluís dentro. Si hemos dicho que aquí teníamos, como veis, las colecciones, yo por ejemplo en tokens voy a crear uno de color otra vez para que lo veáis, ¿vale? Voy a ponerle aquí, por ejemplo, marca 1, ¿vale? Si os fijáis en este estilo, que por cierto ya he dicho que no dejéis espacios, no voy a decir que lo hagáis y luego no lo hago yo, pero si fijáis, si mi color de marca fuera este verde, que sepáis que yo podría tener más variables, ¿vale? No olvidéis que las variables se pueden duplicar, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿vale? Se pueden duplicar con la opción de Shift Enter, ¿vale? Recordad que lo único tenéis que cerrar y abrir si acabáis de crearla, porque si no, no se duplica, ¿vale? Pero que veis que se pueden duplicar perfectamente. Y como veis podéis tener aquí pues vuestras variables normales, ya sean pues de texto. Ya os digo que luego hablaremos más de conceptos en específico y demás también en alguno de los ejemplos, pero que sepáis que bueno, podéis perfectamente crearlos. Y entonces es cuando las creáis, cuando tenemos los otros dos niveles que hemos dicho en ese dibujo que acabáis de ver. Tenemos el nivel de modos y el nivel de grupos. El nivel de modos, como veis, está aquí, en este más que veis a la derecha, es decir, que crece en sentido horizontal. Y vais a ver que no me va a dejar en cuanto lo haga, porque me va a decir que para poder utilizarlo tengo que pagar o tener un grupo Education mínimo o Pro o Org. Así que mirar, si elijo un equipo, automáticamente cuando lo meta dentro, ahora sí que en las variables podré crear modos que, como podéis ver, es para hacer, por ejemplo, sobre todo he dicho Dark, Light, y es tan sencillo como ir aquí cambiando por el color que te gustaría que fuera el que se transformara, ¿vale? Ya lo veis que ahora lo veremos con algún ejemplo, pero que sepáis que los modos serían el segundo nivel, que ahora veremos para qué se puede utilizar, y por último tendríamos el, el poder hacer grupos, que como podéis ver yo puedo seleccionar con el comando diferentes variables y decirle que me cree un grupo, ¿vale? Por ejemplo, pues marca 1. Y como veis, yo tengo las variables y las puedo organizar como quiera con diferentes grupos, que esto también va a venir muy bien porque si no será bastante complicado que accedáis a todos los tokens y a todo lo que sería en este caso todavía variables, pues de manera ágil, ¿vale? Así como podéis ver, esos son los tres niveles que tenemos de organización. Por esto, no sé si os es muy útil o no, pero que sepáis que los grupos admiten el desagruparlos, pero también admiten crear más niveles, todos, o sea, los que queráis, no hay nivel, no hay límite. Quiero decir, mirad, nivel 3, le podemos decir nivel 4 y vais a ver que nos va creando diferentes anidaciones que pueden ser muy útiles dependiendo un poco de cómo queráis montar todo esto, ¿vale? Cuidado, eso sí, si creáis muchos niveles de organización de los grupos, cuando los desagrupáis, con que desagrupéis uno, se desagrupan todos. Así que cuidado, porque aquí, como podéis ver, sigue habiendo todavía algunas peleas y algunas cosas que mejorar encima. Bueno, lo que os decía, ¿para qué sirven las colecciones? Para organizar como las grandes colecciones de tokens. ¿Cuáles son los nombres habituales que vais a tener que usar? Pues como veis, yo os pongo aquí algunos ejemplos que ya he empezado a experimentar. He visto ya muchas colecciones con el nombre de tokens, primitives, base. Ya sabéis que va a ser muy normal, como ahora veremos, que a lo mejor el color principal, color estético, vaya en una de las colecciones como base y de ella dependientes los específicos como alias. Luego tenemos pues, marca A, marca B, marca 1, marca 2, semánticos, podría ser otra colección para almacenar los colores que van con función ya. Componentes, para hacer lo que sería ya pues eso, color específico de tercer nivel. Para hacer los modos también, podéis hacer una colección que dentro lleve dark,
light, por supuesto, y también para hacer idiomas, porque podéis hacer vuestras colecciones dentro de las cuales vayan las strings de, por ejemplo, pues varios idiomas que estéis trabajando. Esos serían algunos nombres que se me ocurren para vuestras colecciones o, digamos, datos que os doy para que podáis, ¿no? De manera ejemplarizante, entender para qué pueden servir las colecciones. Luego estarían los modos, que se usan generalmente pues eso, para meter los valores de dark, los valores de light, para marca 1 y marca 2 también. En ese caso coincidiría con colecciones, se podría hacer. También para hacer, por ejemplo, si vais a trabajar con espaciado, pues para poder hacer espaciado más sencillo, más amplio, regular, compacto, extendido. Y como decía, también para los idiomas, para hacer cada una de esas columnas que va a permitir intercambiar entre español, por ejemplo, inglés, japonés. Y por último, estarían los grupos, que ya digo que tienen anidaciones ilimitadas y que permiten, pues, un primer nivel, por ejemplo, típico de color, espaciado, radius, incluso, ¿no? De si tenéis solo para color, pues red, orange, blue, neutrals. Y luego tenéis un segundo nivel que se podría utilizar, por ejemplo, para hacer específicos, ¿no? Para hacer lo que serían el grupo de color de background, el grupo de bordes o el grupo de iconos. Es decir, que esto, como podéis ver, ahora os enseñaré algún ejemplo, es bastante ya libre para cada uno de vosotros, pero que sepáis que cada uno de esos tres niveles va a permitir pues, que organicéis vuestras variables pues, de una manera mejor o de una manera más fácil, sobre todo para vosotros, ¿vale? No olvidéis que eso va recogido en las variables y estarían las colecciones, tendríamos luego los modos, que son estos que veis aquí, modo 1, modo 2, que por cierto, por si no ha quedado claro, para poder intercambiarlos, o sea, de nombre y demás, tenéis también aquí la opción para que luego al hacer el switch se cambien. Y luego tenéis también pues los grupos, como veis, ¿vale? Que permiten filtrar para ir directamente a variables concretas que necesitéis, ¿vale? Vale, pues más cositas que tenemos por aquí. Digo, para ir ligeros. El scoping, ¿qué es el scoping? El scoping es donde vamos a poder aplicar el color, en este caso, que estamos hablando de variables de color, y que sepáis que tristemente no funciona, así que no le deis mucho rato a esto, que sepáis que esta zona donde está, cuando editáis un color, por ejemplo, en este caso, imaginaos que yo quisiera que este marca 1 se aplicara solo en algunas partes de mi diseño y como veis ahí tenemos esa zona que está todavía en coming soon, es decir, que no va a funcionar si la marcáis, es decir, que da igual que hagáis así, que marquéis fill, va a estar disponible en cualquier sitio donde haya opción de color, pero en el futuro estará muy bien decirle que solo quieres que sea, por ejemplo, pues una variable de texto y solo saldrá a la persona que va a elegir entre esto, pues la variable adecuada. Igual que el stroke, es muy típico, ¿no? Que para bordes, pues solo quieras una serie de grupos que tengan que ver con stroke, pues se le puede asociar y esto será muy útil, aunque todavía no sabemos cuándo será y olvidaros de ello porque no está más que pues de relleno. Sí que es verdad que, por ejemplo, cuando usáis numéricos sí que funciona, así que por esa parte todavía los chicos de Figma, pues chicas de Figma no han estado muy finos, ¿no? De dejarlo abierto cuando no funciona. Y bueno, pues limitaciones de todo esto de colecciones, grupos y modos, pues que sepáis que, ya lo he dicho, no admite más de un modo por colección si no es de pago. Si es de pago, en los modos Pro y Org tenéis 4 y si no 40, si sois capaces o tenéis la suerte de trabajar en un plan Enterprise. El scoping de color no funciona, que lo acabamos justamente en la diapositiva anterior de ver. No se pueden hacer variables para degradados, ni tampoco para sombras, ni tampoco para imagen. Ahí tendríais que usar estilos. Tampoco va a admitir swap entre librerías ni entre grupos, es decir, no se puede intercambiar uno por otro. No admite, digamos, funciones. No vais a poder, como por ejemplo en Tokens Studio, aplicar ciertas pequeñas fórmulas para que, por ejemplo, el color pues, se genere de una manera automática, sobre todo si estáis usando variantes y demás, y tampoco se pueden ordenarlas de manera, digamos, drag, arrastrando las colecciones. Tenéis que hacerlo mediante uso de la nomenclatura, como ahora veremos, y cuidado, en modo desarrollador, súper importante, no se muestran los alias. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, si vais a querer, como hemos hecho nosotros aquí, en este caso, mirad, voy a hacerlo muy rápido, pero si le habéis aplicado a este elemento, por ejemplo, el color semántico, que recordad que era background, primary y demás, es decir, que querríamos ver que este color está por debajo del red 500, ¿os acordáis que en nuestras variables teníamos como colección por aquí, teníamos el red y dentro el global red? Pues este valor que veis aquí no lo vais a poder ver nunca, a no ser que uséis algún plugin de desarrollo. Mirad, cuando le dais y voy
al Dev Mode, al famoso Dev Mode que la gente de Figma ha incluido, como podéis ver, vemos solo el valor, digamos, normal que tiene cuando ha sido nombrado, pero no vemos lo que hay detrás. De hecho, se salta directamente, como veis, al valor, puro, ¿no? No vemos entre medias el alias que sería Red 500, como vimos que hicimos antes. Así que si solo queréis, de momento no es posible, no sé si Figma tiene pensado incorporarlo, pero yo sí que he visto por aquí que hay un plugin, por ejemplo, Variables Converter, que al activarlo, al mostrar todas las variables, sí que veis que aquí nos muestra las variables normales que teníamos, pero también nos muestra, como veis aquí, en lugar del hexadecimal nos muestra el global red, que era el color que habíamos elegido antes, que he dicho red 400, pero era global red, ¿vale? Recordad. Entonces, que sepáis que esto que acabáis de ver, pues para mí sigue siendo o es una total y clara demostración de que todavía quedan muchas cosas por hacer. Es decir, que como podéis ver, no vais a poder ver nunca más que el nivel directo que está asociado a ese color. No vais a poder ver nunca, como veis aquí, el global red, que era el alias al que hacía referencia, ¿no? El elemento que teníamos. Así que nada, pues otra cosita también por ahí para tener en cuenta. Así que, vale, pues resumir, colecciones para poder nombrarlas sí que se puedan poner una primero y otra segundo, pues tenéis que usar, por ejemplo, uno punto y cosas así, como veis. Y en ese caso sí que las podéis ordenar para que vayan pues un poquito más a vuestro gusto, ¿no? Por lo demás, sí se pueden mover las variables de sitio, mover de grupo, eso no hay ningún problema, todo bastante sencillo. Y los modos también, como veis, tampoco se pueden mover de sitio y lo que sí que permiten es el poderlos, pues eso, añadir hasta 4 y en el cuarto habrá que pasarse al Enterprise por el módico precio de 75 euros. Así que bueno, ahí seguimos, ¿vale? Con la siguiente parte del vídeo, que es ya un ejemplo pequeñito en el que voy a montar una colección entera y algún tipo de modo para que también veáis un poquito cuál es esto aplicado a un ejemplo básico. Vamos a aplicar en un pequeño ejemplo cómo funcionaría todo el tema este de los alias, de las colecciones y demás, en un caso muy básico, el caso yo creo que más habitual, que es tener, por ejemplo, pues colores alias y también lo que sería tener un modo, ¿no? Modo dark y modo light, por ejemplo, ¿vale? Mirad, yo aquí tengo unas variantes, ¿no? Recordad que aunque han venido las variables, no confundir con variantes, todo lo demás que tenemos en Figma para poder hacer componentes, pues sigue totalmente vigente. Y como veis aquí, yo tengo aplicado ya algunas que otras, como veis aquí, pues variables. ¿Y cómo funcionaría todo esto? Pues mirad qué sencillo. Yo lo que he hecho es, voy a abrir aquí mis local variables y como veis, yo lo que he hecho es seguramente, luego ahora lo veré con un pequeño ejemplo, traerme los estilos y convertirlos a variables. ¿Se pueden mantener los dos? Sí. ¿Se pueden borrar una vez que has creado las variables, los estilos? También. Es decir, que no hay ningún problema, no se va a desconectar nada, como veremos ahora, pero que sepáis que aquí tengo metidas lo que se llama color palettes o, por ejemplo, color base, como queráis, ¿vale? Voy a ponerlo si queréis color base para que quede más fácil entendible. Y luego tengo otra librería que se llama tokens, que es donde tengo ya lo que sería el color específico y que también si queréis, para que quede claro, os llamaré específico. Vale, ya veis que esto de los nombres pues es muy peculiar vuestro y de cómo decidáis con el equipo incluso de desarrollo que os apetece tenerlo. Mirad, aquí tengo, y como podéis ver, yo podría hacer aquí, para ver todo el desarrollo, ya tengo mis colecciones, color base y color específico, y lo que hago es, por ejemplo, hacer mis grupos, ¿vale? Una vez que ya haya cargado todos mis estilos, podría hacer esto, ¿veis? Nuevo grupo, a este le llamaremos, por ejemplo, base, pero ahora, por ejemplo, si voy a los grises, veis que selecciono, botón derecho y los llamaremos grises, ¿vale? Gris, y así con el resto, como podéis ver, así es como organizamos, si os fijáis, el color, ¿no? ¿Vale? Esto lo podéis hacer, si lo teníais ya hecho así, en estilos, con alguno de los plugins que veremos ahora después, pues también podéis, en este caso, trasladarlo, ¿vale? Ahí tenéis, mirad, acabamos de hacer nuestras organizaciones, que veis que sí que se pueden, en este caso, sí se pueden desplazar de lugar, con lo cual ahí tenemos base, gray y blue. Y como veis, esto sería el color, lo que llamamos color estético, ¿no? Color base. Y ahora, en la librería de específico, lo que hemos hecho, en la colección de específico, lo que hemos hecho es ir enganchando cada uno de estos con su, digamos, acción que queremos que esté, ¿no? Que tenga asociada. Como veis aquí, tenemos pues test disable, pues queremos que sea el Gray 400.
tanto en light como en dark. Veis que el único que hemos cambiado son aquellos colores que por contraste necesitamos que sean diferentes. Mirad, Text Action Secondary está como brand 500 y en este caso está como brand blue 200, ¿vale? Bueno, pues que sepáis que esto sería lo que habría que hacer. Veis que en este caso, en este ejemplo, os he metido también el espaciado, aunque no tocaba porque estamos viendo solo lo que es el color, pero veis, estos serían nuestros alias y no olvidéis que si ahora hubiera que cambiar el color total de la marca, pues sería muy sencillo porque tendríamos que venir solo a color base y con cambiar, por ejemplo, el brand 500, el que tuviéramos que cambiar, se cambiaría cualquiera de esos alias que tenéis. El tema es que yo lo he aplicado, como veis, a estos elementos que tengo aquí. A default, pues le he puesto, por ejemplo, que es el background action primary. A este le hemos puesto que es el action secondary, hover. Así, lo he ido cambiando y como veis, ahora, cuando yo arrastro para empezar a trabajar con mis elementos, uno de ellos, también lo podríamos hacer aquí, pero para que veáis, yo ahora puedo decirle a este elemento directamente que cambie a alguno del modo, por ejemplo, en este caso, al modo dark. Y como veis, así sería el modo dark porque le hemos cambiado el color que tiene cuando cambia. Si no queréis hacerlo de esta manera manual, no olvidéis que se puso muy, ¿no? Fue muy aplaudido cuando Figma lanzó todo el tema este de las variables, que también se le puede aplicar a frames enteros. Imaginaos que aquí tenéis un frame entero y queréis que este frame sea, por ejemplo, para poderlo cambiar bien, imaginaos que le aplicáis también a este relleno, ¿vale? ¿Veis aquí? Le aplicáis como color de relleno, en las librerías le aplicáis, por ejemplo, el blanco que hay aquí, ¿vale? Que sería el que hemos usado de base. Pues ahora, cuando venís al frame entero y le decís que cambie por dark, ¿vale? Como veis, cambia no solo el elemento frame, sino todo lo que esté anidado dentro siempre que lo tengáis en automático, ¿vale? Así como podéis ver, esto es muy útil porque nos va a permitir, al tener todo esto, pues cambios muy rápidos y sobre todo, pues modos muy rápidos, que es un poco lo que siempre hemos querido cuando trabajábamos antes con otros plugins, que era la única opción que teníamos, ya que Figma no admitía nada de esto. Entonces, como podéis ver, va a ser todo muy, muy sencillo de moverse ahora porque nos va a permitir, como veis, ¿vale? Pero el que estaba cambiando aquí para que vierais un poquito el tema de la página, pero para que veáis que esto es básicamente lo que viene sobre todo, a mover de manera muy sencilla el uso de las variables. Así que habéis visto que todo muy sencillo, es solo el trabajo que os lleve el incorporar estos estilos a variables, que vuelvo a repetir, lo podéis hacer manualmente o también lo podéis hacer a través de, por ejemplo, plugins, ¿vale? Que ahora veremos algunos, pero mirad, aquí tengo, por ejemplo, como veis, estos estilos que están solo así a lo bestia aquí hechos. Se podrían haber hecho por grupos, también aquí de estilos, y vendrían automáticamente. Pero el plugin que lo hace sería, por ejemplo, luego lo vamos a recordar, pero tenéis opciones como Styles to Variables Convert. Este plugin, mirad, le acabo de dar, ha hecho solo una pequeña toast de información abajo y mirad, ya ha creado mi colección, como veis aquí. A ver, ¿por qué no me las ha creado? Voy a darle otra vez. Le damos, ¿vale? Voy a hacerle otra vez el lanzamiento. Export, tokens, styles to variables, ahí va, ¿vale? Veis que aquí abajo dice que las ha convertido y, ¿vale? Veis que aquí, ahora sí, colors styles están convertidos todos y ahora habría que hacerle grupos si no los habéis hecho antes y es tan sencillo como veis empezar a crearlos de esta manera que ya hemos visto un par de veces durante este vídeo, ¿vale? Entonces, como veis, pues esta sería una opción de convertir y, por cierto, ahora podríais perfectamente eliminar todos vuestros estilos. Esta es una pregunta que me habéis hecho mucho. ¿Se rompe la conexión que haya a los estilos? Ya os digo yo que no, es decir, que los estilos siguen conectados, como veis, a su, en este caso, a su variable, ¿vale? Así que también esto se mantendrá con vuestros componentes, no os preocupéis, ¿vale? Y por cierto, esto sería, en este caso, porque eran colores como base, habría que hacer luego lo que sería la colección de específico. Por aquí tengo, por ejemplo, una colección de específico en la que sí que tenemos, como veis aquí, background, content y border y demás. Pues mirad qué sencillo es este plugin que vais a ver ahora otra vez, que lo hemos usado, que es el de Styles to Variables Converter, que hace esto que veis ahora mismo, ¿vale? Convierte las variables, ahí lo veis, y cuando venimos, pues aquí están. Y en este caso, como hemos hecho grupos, pues mirad qué ordenadito y qué bien queda todo. Eso sí, la conexión entre los base, es decir, los colores que llevan el valor directo y estos deberían hacerse manualmente. Yo todavía
no he descubierto ninguna herramienta que lo enganche. Así que esas partes sí que tendréis que hacerla desde cero. Si tenéis, a no ser que tuvierais Token Studio, que en ese caso sí que vendrá enganchado, ¿vale? Así que habéis visto que es todo muy sencillo y cuanto mejor tengáis organizado el color en estilos, pues pasarlo será más fácil para ya subir. Igual repetiré, no se desconecta en ningún caso la conexión al valor que tuviera original. Simplemente se cambia la variable por el estilo. Y después del ejemplo básico, iba a enseñaros un ejemplo más complicado que yo creo que es, pues, a día de hoy posiblemente lo más avanzado que se ha podido hacer con variables, sobre todo, pues, para explicar el futuro de la herramienta con esto de las variables, y es el ejemplo de un sistema multidimensional. Yo lo he hecho muy básico, pero sí que me gustaría que lo vierais, aunque luego trabajéis en ello de manera, o me pedís el archivo si hace falta, para que lo podáis toquetear. Mirad, yo he montado aquí lo que os decía, un ejemplo multidimensional. El de antes era un ejemplo básico, con solo Dark y Light y con color específico si queréis. Y ahora vamos a hacer uno con dos marcas. Vamos a ver cómo se hace uno de dos marcas con modo, con idiomas y con imágenes además visibles o no. Yo lo he montado aquí con este ejemplo que veis y mirad el aspecto que tiene. No quiero asustaros, pero como podéis ver yo aquí he montado marca 1, pues marca A, marca B, específico. Bien, voy pinchando, lo he hecho muy sencillo, tampoco penséis que he hecho una cosa del otro mundo, pero como veis he marcado marca 1, marca 2, que cambia solo lo que sería el color primario, el color acento, y como veis luego tenemos específico, donde ya sí que, como veis, he creado diferentes estilos específicos, o en este caso variables específicas, para asociarlo a cada una de las marcas, y también, ¿vale? Pues luego he hecho estas cositas que hay por aquí. Uno de ellos, el más importante, es este, por ejemplo, ¿veis? He montado lo que sería, este será el que va a funcionar realmente sobre lo que tenéis ahí abajo, sobre la cart, y veis que he montado la marca en grupos, la marca A con la marca B y con sus colores de Dark y Light. Y también he montado una pequeña colección de idiomas con unas cuantas frases que pudieran cambiar. En este caso son variables de texto, de string, ¿vale? No son de color, titular, descripción y fecha, para que cambien aquí estos dos elementos. Y por último, también he hecho una booleana, una variable booleana, para poder que las imágenes se apaguen o se enciendan. Como veis, tengo varias colecciones. Pues el hecho de poder aplicar esas colecciones unas con otras es lo que llamaremos multidimensional, ¿vale? O así están en los últimos tiempos denominándolo la gente que está un poco más detrás de este concepto a nivel de creación. Y mirad qué sencillo. Si habéis creado esa serie de conexiones que van con alias y demás, mirad qué sencillo. Ahora venimos aquí a esta nueva duplicación y mirad, las colecciones son accesibles, como hemos dicho antes, pues desde varios sitios. Uno de ellos, el más habitual, va a ser aplicárselo a un frame. Y mirad, aquí tenéis varias opciones, veis que las he enumerado, y voy a empezar por la de cambiarle, por ejemplo, de marca A marca B. Mirad, le voy a decir que quiero que cambie por la marca B. Veis que ha cambiado el color a morado, que es la que tenía la marca B, pero no contento con eso solo, mirad, le voy a dar a que me cambie, por ejemplo, el modo a Light. Y como veis, ha cambiado al modo Light. Y veis que nos ha quitado el modo de marca B, como veis. Y ahora sigo, porque esto es multidimensional. Voy a decirle que quiero cambiarlo, por ejemplo, a español. Y como veis, me cambia a español. Y por último, en el último de las colecciones que tengo, quiero quitarle las imágenes. Quiero que no tenga imágenes. Y como veis, acabo de aplicar toda la serie de colecciones sobre el contenido que teníamos. Si os fijáis, si ahora quisiera alguna de ellas devolverle a su punto, por ejemplo, voy a decirle que quiero que sea en inglés. Veis que cambia a inglés, o que pase a dark, o que recupere nuevamente las imágenes, o que finalmente cambie por la marca A. ¿Vale? Como podéis ver, esto es lo que llamaremos un sistema multidimensional, y creo que es muy interesante que trabajéis con él. Voy a repetir, yo si queréis me lo pedís, os comparto el documento, pero que sepáis que es una de las cosas que he estado probando estas semanas para poder daros aquí feedback acerca de la importancia o no de trabajar con variables. Creo que es muy interesante, aunque tengan todavía soporte parcial, pero que sepáis que fijaos la importancia que puede acabar teniendo en nuestros diseños. No olvidéis que esto al final, además, los textos, como podéis imaginar, pues son cambiables y no afecta incluso las imágenes, cualquier cosa que tengáis aquí, con lo cual podéis seguir aplicando perfectamente todo de una manera súper, súper fácil y sencilla, ¿vale? Así que probadlo, porque esta parte, lo que llamamos sistemas multidimensionales, seguramente es mucho de lo que queráis hacer en vuestros sistemas, pero que requieren darle un poco al coco para poder tener montado bien toda esa serie de variables y alias que habéis visto que yo he montado en este pequeño ejemplo.
Bueno, como veis, voy ligerito, voy rápido. Es verdad que seguramente en algunas cosas habrá que profundizar más, pero bueno, mi intención era que vierais un poco todo el scope también, toda la perspectiva y bueno, falta también el tema de los plugins. Ya hemos visto en la, ¿no? en las sesiones de anteriores y en esta también un poquito algún plugin y que sepáis que yo, si me pedís algún plugin para convertir estilos a variables, el que más estoy usando es este que veis aquí, ¿vale? El que tiene esta cover de color gris, hay algún otro, pero bueno, revisadlo porque algunas veces no funcionan exactamente todavía bien del todo, así que si estáis pensando en modificar, más bien cambiar sin esfuerzo vuestros estilos a variables, pues ese sería el plugin. Luego tenéis también este, muy interesante, que es el de importar y exportar, porque seguramente vais a querer traer de algún otro documento a uno común, ¿no? Ya lo que serán las variables para poder luego engancharles todo el tema ese que hemos visto de específico, con lo cual export and import variables es también otro plugin que funciona perfectamente para llevarse de un documento a otro las variables. También tenéis uno muy interesante, que es Variable Finder, y es que no tenemos casi ningún plugin para poder encontrar esas variables en nuestros elementos y que sepáis que de esta manera vamos a poder verlo muy bien. De hecho, mirad, si vuelvo al de antes y llamamos a este plugin, vamos a buscarlo, ¿vale? Se llama Variables Finder. Mirad, ponerle aquí Finder, ¿vale? Y bueno, ponerle obviamente por delante variable, ¿vale? Que si no, seguramente no os lo va a encontrar. Aquí lo tenéis. Este plugin es muy útil. También ha sido lanzado casi nada, a los 2 o 3 días de haber empezado todo esto. Y cuando marcáis un elemento, ¿vale? Como veis, en este caso, lo bueno que tiene es que os indica, como veis, las variables que están aplicadas a ese, en este caso, pues a esa, en este caso, a la página, ¿vale? Es lo que quiero que sepáis, que esto lo hace en toda la página, con lo cual es verdad que luego tenéis aquí el pequeño control para acercaros a dónde está aplicado, pero que sepáis que en principio, ¿vale? Es de lo poco que tenemos ahora mismo para poder revisar nuestras variables aplicadas, por lo menos para saber si las tenemos correctamente enganchadas, ese tipo de cositas, ¿vale? Es verdad que todavía no podemos hacerlo de una manera mejor, pero que sepáis que Find Variables es otro de esos plugins que creo que os pueden venir súper bien si estáis ya peleando con variables. Por cierto, también tenéis alguno de estos que me habéis preguntado. Expose Your Variables es un plugin que es muy interesante porque hace esto. Fijaos, si yo vengo, por ejemplo, a este de antes que hemos marcado, que era el, bueno, mejor a este, que tenía como más organización, background, content, pues mirad lo que hace. Súper interesante este plugin. Mirad, le damos a dar. Expose Variables. Vale, cuidado que sabéis que el buscador de Figma, como siempre digo, pues no es el mejor del mundo. Buscarlo aquí y ahí lo tenéis. Mirad qué plugin para crear documentación, que no lo he dicho. Mirad, ya sé que es un poquito todavía duro, pero como veis, lo que nos hace es un listado con esas variables. Y es verdad que si cambiar alguna de ellas, ¿vale? Por ejemplo, content warning, pues también se queda enganchado a la variable. Quiero decir que si ahora le decimos que sea, por ejemplo, negro, ¿vale? ¿Veréis ese de ahí? Pues cuando activemos el plugin otra vez, ¿vale? En principio, ¿vale? Como veis, si lo volvéis a abrir también valdría, pues lo que hace es que cambia, ¿vale? No sé si lo habéis visto ahí, que ha cambiado perfectamente por el color que habíamos dicho antes, ¿vale? Así que bueno, son plugins también que creo que todavía tienen bastante recorrido para mejorar, pero bueno, ahí los tenéis. O por ejemplo este, que sirve para extraer las variables en formato JSON. No olvidéis que las variables finalmente tienen que ir a nuestros equipos de desarrollo y este plugin que veis aquí ahora lo usaré porque voy a aprovecharlo para explicar un tema de visualizaciones de variables que me parece muy interesante. Así que ahora después lo exportaré para poderlo utilizar en alguno de esos visualizadores que os acabo de contar. Pero como podéis ver, ya empieza a haber bastantes plugins y bueno, poco a poco. Lo único, recordad, Specs, alguno de estos, pues versión de pago, ¿vale? Para poder utilizarlo en estas partes. Pero bueno, ahí tenéis que seguramente serán muchos en las próximas semanas. Casi ya cerrando, deciros que el soporte de las variables para librerías es completo. Quiere decir que si decidís hacer algún tipo de librería, que sepáis que las variables van a ir con vosotros. Es decir, que cuando le decís aquí a publicar librería, como voy a hacer yo ahora mismo, como veis, aparecen esta serie de nuevos iconos en los que aquí es donde se podría revisar no solo los componentes, sino también o los estilos, sino también las variables que se vayan a compartir. No olvidéis que como opción siempre hemos tenido la posibilidad de decir que aquellas variables que no quisiéramos que se compartieran, tenemos la opción de ponerles guión por delante, guión bajo. Quiero decir, que sepáis que si le ponéis, por ejemplo, al color base
en lo que sería el nombre de la colección, le ponéis un guión bajo o un punto, esa colección no se va a compartir. Quiere decir, cuando le dais aquí, veréis que aquí abajo del todo aparecerá la opción de oculto, donde ahí aparecerá, ¿vale?, que esa colección no se va a compartir. Así que sepáis que en principio, ¿vale?, cuando queráis que algún tipo pues eso, de colección o de elemento no se comparta, también se podrá, pero en este caso yo quiero compartirlo todo. Vamos a decirle que se comparta para utilizarlo en un documento como si fuera un compañero que lo usa. Ahí estoy publicando, le decimos publicar y como veis se está publicando la librería completa y ahora yo puedo venir a este documento, a ver cuando acabe, ahí, y en este documento que lo tenía enganchado, como veis, pues tengo aquí el update para poder revisar qué ha cambiado, le puedo decir que update o lo que sea y como veis ya tengo la posibilidad también aquí de usar perfectamente mis variables, es decir, que no hay ningún problema. Mirar, si yo traigo aquí este elemento y lo meto dentro de un frame, vais a ver que tengo los mismos controles para poder hacer dark o light, que era lo mismo que hemos hecho en el otro documento. Así que no hay ningún problema. Eso sí, tenéis que informar a vuestro equipo de que esto ha cambiado, porque seguramente, obviamente, cuando van a cambiar las cosas en su lista, pues verán que esto tiene otro aspecto diferente al que tenía cuando trabajaba con estilos. Por cierto, cuidado con los nombres que le ponéis también a las librerías, porque saldrá aquí delante y si es muy largo, pues la palabra final no se verá y eso también puede crear algún tipo de conflicto a la hora de elegir ahí, ¿no?, los estilos o cualquier tipo de opción que tengáis. Pero bueno, y la otra opción que decíamos antes, recordad, cuando trabajamos con color alias, en el Dev Mode no vais a poder ver ese elemento, ese alias intermedio, porque se verá solo el color base inicial, ¿vale? Así que cuidado con ese tipo de pequeño todavía mejora que tiene Figma, y es que no se ve más que el nombre de la variable que tengáis más lo que sería el color inicial, pero no se verá el elemento intermedio del que habéis hecho el alias. Así que eso es un pequeño error, problema, o habrá que mejorarlo, como os he dicho, con algún plugin como ese que teníamos antes y que hemos visto hace unos minutillos. Y bueno, la verdad es que ningún vídeo que hable de variables de Figma puede saltarse el hablar de Tokens Studio, ¿no? Ya sabéis que es pues posiblemente el plugin más interesante, que más vanguardia hace a nivel de cómo manejar tokens y sobre todo variables ahora ya, y que sepáis que, bueno, pues que también tiene incorporaciones muy chulas al hilo de esto nuevo de Figma, ¿vale? Si no lo habéis visto, os cuento sobre todo algunas cosas de las últimas que han incluido, sobre todo en la versión de pago, ¿eh? Tengo que deciros, porque es mucho más interesante, que obviamente si lo podéis permitir, pero que sepáis que ellos son un poco los creadores de todo este concepto de multidimensional que hablábamos hace un ratito, ¿no? Y que sepáis que pues tenéis la opción también ya con esa herramienta de hacer multidioma, de hacer también, pues eso, cambio de marca, que eso ya lo hacíamos, pero que sepáis que, bueno, que tenemos un montón de opciones, Dark, Light, y que sepáis que además todo esto está perfectamente enganchado si lo usáis con la parte de variables, es decir, que se pueden crear si no tenéis variables, como veis que aquí no hay ninguna variable, pues con este plugin que sepáis que creando sobre todo temas, versión de pago, vuelvo a repetir, tenéis la opción de crear variables y como veis, si todo el documento está perfectamente enganchado, pues tenéis aquí las variables creadas en un momentito, de una manera muy sencilla, como veis, ¿vale? Es verdad que todavía tiene algunos problemas con las strings o con lo que son lo que serían las variables de texto, pero veis que el color todo perfectamente enganchado, incluso también enganchado a lo que sería, por ejemplo, pues eso, ¿no?, lo que serían sus alias. Y además, una cosa muy interesante que creo que también abre un poco la perspectiva para los que estáis trabajando con sistemas de diseño, y es cómo acabaremos visualizando todo esto. Sabéis que una de las razones por las que Token Studio funciona y sirve es por el tema también de conexión con GitHub y con este tipo de cositas, pero mirad lo que ha incorporado también, que estaba en beta hace unos meses, y que es este Visualization Flow, perdón, que es una cosa bastante interesante que os dejo ahí, que es, vamos a poder controlar todos nuestros tokens y variables a través de estos flujos de nodos conectados. Mirad, estoy desactivando aquí todos los que no tienen que ver con color, pero más que nada para que vierais, yo puedo aquí marcar, por ejemplo, pues que solo quiero ver el modo, por ejemplo, de la marca red, y que además quiero que se vea light o que se vea el dark. Como podéis ver, súper interesante todo lo que se puede hacer ahora mismo con la herramienta, que es básicamente controlar de una manera visual el uso de nuestros tokens, ¿no? Y esto creo que al final va a acabar siendo necesario, porque ya trabajamos
de una manera mucho más cómoda. Sí, de hecho, fijaos, si queréis, antes hablaba de que había un plugin que permitía exportar en Figma nuestras variables a JSON. Vale, pues mirad, si eso lo hacéis, por ejemplo, con este documento que tenemos por aquí, mirad, voy a abrir el plugin, voy a abrir por aquí, Variables to JSON. Este plugin he dicho que os permitía bajar a vuestro equipo, además por familias o por grupos, vuestras variables, y al darle, mirar, ¿ves? Me lo bajo, se acaba de bajar a mi equipo. Si lo abro con, por ejemplo, Visual Studio y me lo copio, ¿vale? Mirar, aquí tengo este JSON que se ha bajado de Figma, pues mirar esta página web, ¿vale? Esta página web, a lo mejor ya la habéis visto por ahí, se llama JSON Crack, y lo que te permite es que tú pegas automáticamente, en este caso, mi JSON de Figma, y como podéis ver, ¿vale? Aquí en un momentito, si todo va bien, debería actualizarme perfectamente lo que es la visualización del elemento, ¿vale? Vamos a ver si me lo aplica. No sé si por aquí, no sé por qué no me lo ha aplicado, no sé si ha sido culpa mía o de qué. Voy a hacerle otra vez aquí el cambio. Ahora, perdonad. Si os fijáis, si ahora le digo que me lo vuelva a colocar en versión, por ejemplo, de nodos, ¿vale? Aquí, lo que nos permite es, ¿veis? Es trabajar todo nuestros variables de una manera mucho más clara y sencilla a la hora de verlas, ¿no? Quiere decir que esto en algún momento, ¿vale? Va a ser necesario que lo tengamos que trabajar así, porque además, fijaos, yo voy a poder, en este caso, voy a poder incluso editar el elemento aquí, que como imaginaréis es mucho más fácil al trabajarlo en modo flujo que trabajarlo en pestañitas como las variables de Figma, que no es una tabla demasiado intuitiva para trabajar y sobre todo cómoda. Así que sepáis que esto se llama JSON Crack, ¿vale? Y básicamente permite, como habéis visto aquí, aunque me ha tardado un poco ahí en visualizar, permite ver vuestras variables y sus conexiones de manera totalmente visual. Así que atentos a todo este tipo de cosas, a ver si Figma toma nota y podemos empezar a usarlas para... Y ahora sí, ya que soy un poco pesado, cerramos esta intensa este intenso repaso de variables de color, y me pringo, os digo por qué yo usaría estilos de color y por qué usaría variables. Ya os digo, antes de nada, que yo me esperaría, sobre todo si sois un equipo que no tiene muchos recursos, pero que sepáis que si queréis seguir usando estilos, será posiblemente por estas razones, ¿vale? No tenéis tiempo para refactorizar vuestro design system, es decir, sabéis que eso se pierde mucho tiempo. Si no sois muchos, mejor dejarlo para más adelante. También es verdad que si no tenéis capacidad para, de manera pedagógica, trasladar al equipo cómo se van a hacer estos cambios a nivel de uso diario, pues también podéis esperar. No olvidéis que además está en beta y eso siempre es riesgoso porque puede cambiar algo que después produzca más inversión de tiempo necesario. ¿Qué más? Pues si no tenéis pensado usar específico, no vais a usar función en vuestros colores y demás, quizás no es necesario. Si tampoco tenéis modo dark, modo light, no vais a tener multibrand, ¿no? Marcas, yo creo que tampoco es necesario que os paséis a variables. Si usáis swap libraries y estáis contentos, es decir, ese intercambio de estilos y componentes que usabais, pues como con esto no se va a poder con variables, mejor continuar. Si tenéis que usar compuestos, valores compuestos, gradientes, o sea, degradados, imágenes de fondo, todo ese tipo de cosas como estilos, ya sabéis que no es posible con variables. Si además tu equipo de desarrollo no puede también hacer cambios sobre todo esto lo que tenía antes porque están liados con sus labores, y también si usáis muchos plugins de estos de gestión de estilos y que ahora pues directamente hasta que se puedan poner las pilas pues no se van a poder usar. Y si lo que queréis es variables, pues la defensa que se me ocurre es esta un poco, ¿no? Que seáis muy early adopters, que seáis gente que siempre está a lo último y que además anteponéis la escalabilidad, es decir, que la escalabilidad para vosotros es un plus importante y que queréis que esto ya esté insertado al principio. Además, sois muy valientes y tenéis tiempo para refactorizar, ya lo decíamos antes, ¿vale? Si además queréis hacer cambios en tus estilos de forma muy rápida, ¿vale? Pues creo que sí, porque no olvidéis que podéis seguir trabajando con variables conectadas a estilos y que esos estilos pues cambien de una manera ultra rápida. Si estás empezando un sistema de diseño, creo que tampoco es ningún problema, porque el problema seguramente es si ya tienes todos tus estilos y creados, pero si estás empezando, ¿por qué no lanzarse con variables? Si queréis dejar de usar Tokens Studio en una parte, sobre todo pues ahora lo podéis usar solo para, a lo mejor para tipografía, para espaciado, para lo que queráis. Themer, que es una herramienta que ya tenía años y que también podía ser utilizada para hacer dark y light. Si no te importa tener estilos y
variables mezcladas. No olvidéis que de momento no es posible más que la tipografía tenerla por estilos, con lo cual eso no es posible hasta dentro de algunos meses. Si además no te importa o es bueno para vosotros que el modelo mental de trabajo sea parecido al de desarrollo, eso también es muy interesante. Si puedes formar a tu equipo, como siempre te os digo yo, que para eso soy profe, que no tenéis ningún problema en hacer pequeñas sesiones para explicar al equipo lo que ha cambiado y cómo eso afecta a su trabajo diario, y si no trabajáis con ningún plugin. Así que eso es un poquito el resumen, ¿vale? Perdonad si me he extendido, si alguna cosa no ha quedado del todo clara. Esto se trata de probar, de echarle muchos ratillos y vamos a ver qué tal evoluciona esto en las próximas semanas, meses. Bueno, pues ya veis que entretenidos vamos a estar un montón, así que vosotros decidís si os quedáis con las variables nuevas, con los estilos para vuestros colores, y bueno, nos vemos en la siguiente en la que hablaré de las variables de números, numéricas, así que también hay bastante tela que cortar. Venga, pues hasta la siguiente, chao.